Hola, feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, yo soy Adiela Luz, te doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir, te invito a que puedas entrar a ver la programación a través de los canales oficiales que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adiel-Medio-La-Luz. Esos son los canales oficiales de YouTube para que ustedes puedan entrar a ver la programación, las clases, las consultas, las meditaciones, para que puedan conectarse al mundo espiritual, a los ángeles, a los guías y a los maestros. A través de estas herramientas pueden empezar a bajar lo que es la información para que se puedan conectar con el mundo espiritual. También pueden entrar a través de las páginas oficiales www.facebook.com/conectados al ser o /Adiel La Luz o también /Adi Certeza o también /Maestra Adiel La Luz. O sea, tenés que poner www.facebook.com/Adi Certeza o /Conectados al Ser o /Maestra Adiel La Luz. En esas páginas te va a aparecer todo lo que vamos haciendo durante el día. Te van a aparecer las agendas con las fechas de los cursos, de las clases, de las consultas, de las sesiones, de todo lo que vamos haciendo para que puedas conectarte con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías y con los seres de luz. Te invito a que puedas entrar al mundo espiritual a través de esta gran herramienta que es obviamente los temazos que vamos compartiendo para que te pueda bajar todo lo que quieras. Y también obviamente están las clases y los cursos, si querés acceder obviamente a los talleres, clases, cursos, sesiones, consultas, todo lo que hay para que te puedas conectar con el mundo espiritual. Obviamente empezamos con la clase del día de hoy, con el temazo del día de hoy, que es Psicología del Futuro, parte 9, parte 3, donde vamos a hablar un poquitito del concepto glandular y también un poquitito de lo que es la glándula pineal. Vamos a hacer un resumen, porque obviamente hay mucha información, pero hoy vamos a ir limpiando todos los conceptos que ya se saben y vamos obviamente a aclarar un poquitito lo que es el concepto glandular. Y también vamos a ver lo que es de forma generalizada, lo que es la función de las glándulas, para que puedan conectarse a través de lo que es el diálogo, la comunicación con los guías, con los ángeles, con los maestros, para que puedan tener creatividad, también para que puedan expandirse a un nuevo nivel de conciencia, para saber cómo el cuerpo físico, mental y espiritual se reequilibra a través de lo que es la buena función glandular. Las glándulas cumplen una función sumamente importante a la hora de establecer un concepto de lo que es la sintonización, el equilibrio, o sea, todo lo que es el concepto de que el cuerpo funcione de una forma correcta. A través de una forma correcta, de la cual puede empezar a funcionar el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, podemos empezar a entender cómo funciona a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel conciencia, a nivel superior. Entonces, vamos a hablar un poquitito, o sea, a nivel generalizado de lo que son las glándulas. Las glándulas cumplen una función determinada. Vamos a hablar específicamente de las glándulas cerebrales. Las glándulas cerebrales cumplen una función determinada que genera el buen funcionamiento del cuerpo, de la mente y del espíritu. Cuando las glándulas empiezan a recibir un concepto energético bajo, empiezan a no funcionar de una forma correcta. Y esto está dado porque las glándulas están preparadas para obviamente funcionar de una forma correcta, de una forma obviamente superior. La función glandular cumple una función determinada para que puedan obviamente hacer toda una limpieza corporal, toda una limpieza cerebral y también que se puedan activar a nivel superior de conciencia. O sea, las glándulas cumplen una función superior. Para esto requieren que haya una buena alimentación, una alimentación sana, una pranización correcta, una oxigenación correcta.
un estado, o sea, donde el cerebro y las ondas cerebrales generen un impacto positivo en las glándulas, un equilibrio, un concepto de equilibrio, un concepto de bienestar, un concepto de luz. Algo sumamente interesante para que puedan tener en cuenta a la hora de comprender la función glandular. Algo sumamente interesante que tienen que tener en cuenta es que las glándulas cumplen una función superior. Cuando las glándulas reciben energía o impactos bajos, comienzan a no funcionar de una forma correcta. Porque tengan en cuenta que son como una especie de sistemas superiores que obviamente hacen un conteo, una restabilización, hacen obviamente una limpieza, una depuración emocional, física, espiritual, de información, decodifican información, hacen una aceleración en lo que es el proceso del cuerpo para que el cuerpo pueda tener una función correcta. Entonces, cuando no hay un buen funcionamiento glandular, ¿a dónde está orientado esta forma de que no funcionan de una forma correcta? ¿Por qué no funcionan de una forma correcta? Porque no comemos de forma adecuada, porque no descansamos bien, porque no pranizamos el cuerpo, porque no respiramos, porque el cerebro no se oxigena, porque obviamente el cerebro no genera un concepto de neuroplasticidad para que obviamente haya una estimulación glandular de forma equilibrada. ¿Saben ustedes que los impactos energéticos muy fuertes generan un concepto de deterioro glandular? Ya sea ondas de ruido, ondas de sonido pesado, todo lo que está relacionado con la suciedad a nivel de lo que es la parte auditiva, la parte visual, todo lo que es la estimulación que se va generando a nivel, o sea, más bajo, o sea, esa resonancia baja, o diferentes conceptos que tienen que, o sea, esto es lo que vimos también un poquito en lo que es el programa anterior, que estuvimos hablando de todo un concepto de estimulación, de lo que es, o sea, toda la depuración, y también el impacto energético a la hora de que nos pasen cosas que generen un impacto en lo que es la parte cerebral, lo que es también las programaciones egoicas, lo que es, digamos, las situaciones que hayamos vivido, que el cerebro haya guardado en alguna parte de nuestra mente para después poder hacer un desarrollo, una apertura de poder entender por qué sucede eso, de qué manera sucede eso, o sea, cuando nosotros hacemos una depuración y entendemos el concepto glandular, las glándulas en general funcionan de una forma correcta, pero le damos a las glándulas una función básica. Las glándulas tienen una función de tecnología, pero obviamente si le damos una función básica, van a funcionar de una forma casi automatizada. Entonces, el hecho de poder entender cómo funcionan las glándulas es fundamental para comprender por qué no funcionan bien. O sea, cuando hay una onda vibracional pesada, cuando hay una resonancia densa, cuando hay golpes y choques energéticos, cuando hay descargas eléctricas, cuando hay una mala alimentación, cuando hay un concepto de visión que está orientado con lo que es la contaminación visual, lo que es la contaminación auditiva, lo que es la contaminación vibracional, eso genera un impacto en la parte de las glándulas. Aparte de esto, lo que es el concepto emocional, lo que es el concepto de la práctica, lo que es la sabiduría, la educación, la lectura, o sea, todo lo que recibimos de forma de estímulo genera un impacto en las glándulas, positivo o negativo. Y esto está dado porque justamente las glándulas activan un proceso de apertura, o sea, se activan como que se despiertan y empiezan a funcionar de una forma más evolutiva, de una forma más evolucionada, de una forma superior para poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es cómo es tan importante tener en cuenta lo que es el concepto glandular para poder hacer obviamente un conteo determinado de lo que tenemos que empezar
obviamente a deshacer, a liberar, a disolver. Las glándulas en su totalidad cumplen una función de limpieza, de purificación, de restabilización, de reequilibrio energético, de concepto de sintonización. Pero aparte de esto, hay algunas glándulas que cumplen una función de tecnología de ultraconciencia. Y si las glándulas están obstruidas, bloqueadas, sucias, o sea, tienen lastimaduras o tienen conceptos de calcificación, no pueden recibir lo que es la resonancia superior, la resonancia cósmica, la resonancia superior para comenzar a evolucionar. Entonces, específicamente el día de hoy hablamos de las glándulas que generan un concepto receptivo. Y en este caso, la glándula pineal es una de las glándulas que genera un concepto receptivo. En este caso, la glándula pineal tiene una tecnología que es una tecnología de luz que permite que podamos hacer un proceso de lo que hay en el cuerpo. O sea, si yo tengo una profunda conexión con mi ser, voy a poder establecer qué me dicen, o sea, qué me dice mi cuerpo físico, qué me dice mi cuerpo mental, qué me dice mi cuerpo espiritual. Hay algo sumamente interesante que voy a compartir con ustedes, que es, antes de que el cuerpo se deteriore, antes de que el cuerpo duela, antes de que diga, ay, algo siento, antes de que el cuerpo muestre un síntoma de desorden celular, antes de que pase esto, el cuerpo avisa una alerta de que algo está pasando. Si yo tengo una profunda conexión con mí mismo, con mi ser, antes de que pase algo, ya estoy entendiendo lo que tengo que resolver. Una cosita, un pequeño cosquilleo, algo que esté pasando, algo que esté generando que yo tenga que resolver. Y que eso, obviamente me ayuda, o sea, me purifica, y obviamente yo me adelanto a que pase algo con mi cuerpo físico, con mi cuerpo mental o con mi cuerpo espiritual. ¿Por qué pasa esto? Porque al tener una profunda conexión con mi ser, yo puedo escuchar mi cuerpo, mi mente y mi alma en esa resonancia sutil donde yo tengo que empezar a purificar. O sea, obviamente es un concepto de empezar a entenderme de forma interna. Obviamente habrán escuchado ustedes que obviamente hablamos de despertar de la conciencia, hablamos de decir, despertar la conciencia, conectate con tu ser interior. No es algo que está de moda. Cuando decimos conectate con tu ser interior, estamos obviamente abriéndonos a decir conectate con tu ser interior para escucharte, para sentirte, para conocerte. Entonces, eso genera una alerta de obviamente resolver, de disolver antes de que pasen las cosas, antes de que pasen las situaciones, antes de que empiecen a generarse un concepto, o sea, que está relacionado con la parte, digamos, que tiene que ver con la suciedad de las células, con el desorden celular, con los temas genéticos, con la información genética, con lo que es la parte, o sea, todo lo que es el concepto que hay que empezar a resolver. La glándula pineal, cuando está en óptimas condiciones, lo que hace es un proceso energético de cómo está la mente, el cerebro y el espíritu, y obviamente el contacto que tiene con la energía que recibe y con la energía que emite. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta esto? O sea, ¿qué es lo importante a tener en cuenta en este momento? O sea, es poder entender, poder comprender cómo funciona nuestro cuerpo, o sea, escucharnos, vernos, entendernos y también comprender que las glándulas son un concepto de tecnología para poder comenzar a evolucionar, o sea, poder hacer una apertura, un concepto de apertura para poder entendernos a un nivel superior, a un concepto superior, a una energía superior.
Cuando pasa esto, que las personas empiezan empiezan a tener como un desequilibrio, justamente está dado porque las glándulas emiten una frecuencia de alerta para poder empezar a purificar. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice el cuerpo? Cuando no entiendo qué es lo que me está mandando el cuerpo, hay obviamente etiquetas de que tiene esto. En realidad, las glándulas, la glándula pineal emite una frecuencia de resumen de lo que le está pasando a lo que son las glándulas cerebrales, a lo que emiten, el cuerpo es tan perfecto y las glándulas son tan tecnológicas que cuando pasa esto, que el cuerpo no funciona bien o el cerebro tiene algún tipo de ensuciamiento, lo que empieza a pasar que las glándulas, específicamente la glándula pineal, empieza a emitir frecuencias de alerta. Mirar esto, mirar lo otro, observar esto. Es como una especie de alerta que dice pi, pi, es como una alarma de hay que mirar esto, hay que mirar lo otro. Emite frecuencias de sabiduría porque está procesando qué es lo que hay que limpiar, o qué es lo que impacta energéticamente, o qué es lo que choca energéticamente, o qué fue lo que generó impactos pesados en el cuerpo físico, en el cuerpo mental o en el cuerpo espiritual. La glándula pineal lo que hace es mostrar a nivel de lo que es obviamente un sonido, una resonancia o algo determinado que nos muestre cómo están funcionando las glándulas, o cómo está funcionando el cuerpo, o cómo está funcionando la mente. Y las otras glándulas, que no son las glándulas, otras glándulas diferentes a la pineal, trabajan en conjunto para recibir y emitir lo que es una frecuencia de informe. Una glándula recibe la información, manda la información a otra glándula. Otra glándula, que son las glándulas cerebrales, otra glándula recibe esa información, la lee, la procesa y genera todo un concepto de limpieza y purificación y manda esa información a una tercera glándula. Todo este mecanismo que se hace entre 3, 4 o 5 glándulas, según como sea la información que recibe, están haciendo un concepto de limpieza y de purificación y obviamente de lectura de lo que el cuerpo va recibiendo y de lo que el cuerpo va emitiendo. Entonces, cuando las glándulas paran de funcionar de forma correcta, se calcifican, se lastiman, se congelan o tienen implantes negativos, esos implantes generan como una especie de cobertura, generan como una especie de cobertor, impiden que las glándulas puedan funcionar de forma correcta. Entonces, si la función de la glándula era de un 90%, baja a un 20%, baja a un 10%. Y aquí, se hacen la pregunta conmigo, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que el cuerpo empieza a funcionar de forma automatizada. El cuerpo deja de tener un discernir y empieza a funcionar de forma automatizada. Pierde los parámetros de conciencia, pierde los parámetros de verdad, de realidad, y empieza a funcionar de una forma mecanizada, como si fuese como una forma robotizada. Pierde lo que es el discernimiento de la conciencia, del espíritu, del cuidado, de la oxigenación. Miren, hay algo sumamente interesante para que tengan en cuenta. Hay una alerta básico que me enseñó el arcángel Rafael cuando pasa esto de que tenemos que empezar a evolucionar. Uno de los ángeles dice, ¿cómo se dan cuenta el concepto de pasar de un estado de no conciencia a mucha conciencia o de alerta? Cuando tenemos que tomar agua pura y agua oxigenada. Si yo estoy casi deshidratado o vivo deshidratado o tomo líquidos tóxicos y siempre tengo ese mecanismo, en el momento donde hay un sistema de conciencia, en el momento donde obviamente hay un efluvio energético de conciencia, ahí es donde la gente dice, tengo sed, voy a tomar agua. Y empieza a tomar agua, tomar agua, tomar agua.
En ese momento donde la persona empieza a tomar agua, empieza a oxigenarse y empieza a darse cuenta que la función del cuerpo está como casi, o sea, están como casi oxidados y se empiezan a dar cuenta que el cuerpo empieza a generar como una especie de resucitación de lo que es de pasar de estar como, o sea, como robotizado a un concepto de conciencia. Cuando pasa esto es porque el cuerpo tiene varias funciones para funcionar, valga la redundancia. No es que el cuerpo solamente funciona de una manera y si no se queda sin energía. O sea, el cuerpo es tan perfecto que cuando, por ejemplo, falta energía vital, empieza a funcionar con la energía que tiene. Buena, mala, regular, tóxica, venenosa. O sea, el cuerpo empieza a funcionar con esa energía, con la energía que recibe o con la energía que emite y funciona de la misma manera. O sea, el cuerpo funciona de una manera determinada según la energía que recibe y que emite. O sea, en el momento donde nosotros acostumbramos al cuerpo a funcionar de una forma correcta, el cuerpo empieza a funcionar según lo que recibe y lo que da. Y en eso, obviamente que los ángeles, por ejemplo, yo les pongo este ejemplo porque es el ejemplo que me dio uno de los maestros. Ellos dicen, cuando ustedes toman agua, hacen un concepto de lo que es la oxigenación y hacen como un despertar de conciencia, es como un shock energético. O sea, y cuando empiezan, sienten que tienen sed, en el momento que sienten sed, anteriormente ya estaban deshidratados. O sea, cuando las glándulas emiten una frecuencia de alerta, es porque ya el cuerpo está como tóxico en ese concepto. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta a la hora de hacer una observación? Poder entender que todas las glándulas, o sea, todas las glándulas, emiten una frecuencia determinada para poder comenzar a evolucionar. Y este aquí, que la glándula pineal genera una restabilización de lo que son los conceptos que hay que chequear. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos un campo energético que protege todo lo que es el concepto energético para que no recibamos choques determinados energéticos que hagan que el cuerpo empiece a funcionar de una forma no correcta? Pero el cerebro y lo que es la parte de la cabeza, el cerebro, la mente y el espíritu son un concepto de tecnología donde el cuerpo emite una frecuencia determinada para poder comenzar a evolucionar. Donde yo empiezo a oxigenar el cuerpo a través del agua, a través del oxígeno, a través de la conciencia, el cuerpo hace como una resucitación porque empieza a emitir frecuencias de conciencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el momento donde todas las glándulas se conectan entre sí para hacer una develación, una desencriptación de lo que entra y lo que sale, en ese momento puede ser que el cerebro registre esa función. Y ahí es donde se empieza a descuajeringar la computadora porque puede ser que yo siento una cosa, la mente emite otra cosa, siento vibraciones o siento algo en el cuerpo o siento algo determinado. Y eso está dado por un concepto de que yo no lo entiendo bien. O sea, puede pasar que tengas esos síntomas y digas, yo no entiendo qué me está pasando. Pero en realidad puede ser una develación o una desencriptación que están haciendo las glándulas, para poder evolucionar. O sea, para saber qué es lo que está pasando. Las glándulas tienen un concepto de ultra tecnología. Para aquellos que saben cómo cuidar las glándulas cerebrales, es importante que tengan en cuenta esto a la hora de saber esto. O sea, todas las glándulas cerebrales específicamente, todas las glándulas cerebrales específicamente, lo que es la glándula pineal, emiten frecuencias de sabiduría. O sea, emiten frecuencias superiores, emiten frecuencias determinadas donde nosotros hacemos un concepto superior para poder comenzar a evolucionar. O sea,
Una glándula empieza su función de recepción, emite lo que es la frecuencia que está recibiendo a otra glándula. La otra glándula recibe la información, o sea, desencripta, lee, mira, o sea, hace todo como una especie de laboratorio y emite esa frecuencia a otra glándula. Y esa glándula, cuando lee, o sea, todo lo que es el informe de todo lo que está pasando en la mente y en el cerebro, emite esa frecuencia como un concepto de alerta para saber qué es lo que tenemos que hacer. O sea, en función básica hace esto. Y en función superior, ultraconsciente, emite frecuencias de ultraconciencia para poder comenzar a evolucionar. O sea, algo importante que tienen que tener en cuenta es, si ustedes saben que las glándulas emiten frecuencias de conciencia, o sea, lo que hay, o sea, el funcionamiento que le tenemos que dar a las glándulas también es una frecuencia superior. O sea, las glándulas tienen que tener una función correcta. Están en el cuerpo para recibir frecuencias superiores. Si las glándulas no reciben frecuencias superiores, lo que empieza a pasar es que empiezan a no funcionar de forma correcta y que empiezan a emitir frecuencias de resonancia, o sea, que tienen que ver con este concepto. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está orientado esto? ¿Por qué pasa esto? Puede ser por una resonancia pesada, pueden ser por implantes, pueden ser por conceptos genéticos, pueden ser también por conceptos culturales, sociales, genéticos, educativos, que tengan que ver con implantes, que tengan que ver también con diferentes cosas, implantes o creencias, o cosas que vamos, obviamente que le vamos poniendo a la mente a través de diferentes cosas, que generan un concepto, digamos, o de letargo o de contraposición al funcionamiento de las glándulas. Por eso es sumamente importante tener en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta, obviamente en el momento que empezamos a entender esto para evolucionar. Cuando ustedes automatizan porque están pensando en algo determinado o tienen una función automatizada, pierden el concepto de la conciencia. Y cuando pierden el concepto de la conciencia, lo que empieza a pasar es que el cuerpo funciona de forma automática. Y la conciencia y lo que es el sistema superior quedan funcionando en otro nivel de conciencia. Y el registro entre lo que es la conciencia superior y la conciencia inferior hacen contacto en el momento que yo me doy cuenta que tengo que conectar con la conciencia. Bien, feliz día. Bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy con este temazo para compartir y para disfrutar. Los veo y los espero en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Los invito a que puedan entrar al canal, a que puedan poner me gusta, a que se puedan suscribir y puedan compartir obviamente con sus amigos, con diferentes seres, porque obviamente seguramente a alguien pueden ayudar. Feliz día, nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiela Luz y te espero en el próximo programa. Que tengas un feliz día, les envío 1000 bendiciones a lo que son obviamente los maestros y también los alumnos y también los nuevos suscriptores del canal. Muy feliz día, que tengan muy feliz día.